Las dificultades que tenemos a la hora de leer los textos se da por tres cuestiones fundamentales. La primera es si tenemos los conocimientos base o necesarios para poder interpretar el texto. La segunda puede ser si nosotros entendemos los términos que utilizan. Y la tercera, y creo que la más fundamental, es si tenemos el acompañamiento de los docentes que nos expliquen qué es lo que intenta decir el autor. Esa creo que son las dificultades que nosotros tenemos. Bueno, a la hora de leer los textos de los profesores me he encontrado con la dificultad de, por ejemplo, el vocabulario específico que tienen. Para ello, generalmente recurría a un diccionario, pero a veces en él no podía encontrar el término que tenía el significado en ese contexto, en ese texto también. La dificultad que tengo para leer los textos son en el cambio de la entonación de la lectura a partir de una coma o un punto. Por ejemplo, poner énfasis en algunas palabras sería cuando hay una pregunta retórica, por ejemplo, en los textos, me cuesta cambiar la entonación. Las dificultades que por ahí presento a la hora de leer un texto es que muchas veces uno lo toma de manera aislada, no tanto, por ejemplo, en un texto de problemática antropológica o un texto de historia o inclusive algún texto de literatura. Está bueno que por ahí uno lo relacione más con el momento que está pasando, el momento que se escribió, y no tratarlo tanto de manera aislada, digamos. Y bueno, por ahí otro problema que se presenta a la hora de leer un texto nuevo, digamos, es el lenguaje que utiliza. Por ahí hay que sentarse con un diccionario al lado, tratar de llevar adelante. Y bueno, y así, tarda un poco, pero por ahí se enriquece un poco más también el vocabulario de cada uno. Yo tengo alumnos en primer año, segundo año y en cuarto año. Cuando ingresan, los alumnos tienen serias dificultades para comprender cualquier tipo de texto, no solo los académicos, porque a veces probamos implementar estrategias con otros textos que actúen como disparadores para generar debates, otras ideas, ¿no? Abrir el pensamiento. Y tienen dificultades para la comprensión, desde textos muy sencillos. Por lo tanto, los académicos resulta mucho más complejo. Por un lado, porque no lo saben abordar. Después hay otra cuestión, que es la carencia de ciertos saberes que les permitan acceder a lo que generalmente se plantean en los textos académicos, y también por, digamos, el empobrecimiento del vocabulario con los que acceden nuestros alumnos. Esto se va mejorando, digamos, uno en segundo año ya puede ver que les resulta un poco más blando, digamos, por decirlo de alguna manera, los textos académicos, pero no es algo fácil de solucionar, porque aún en segundo año tienen dificultades para comprender los textos. Digamos, uno piensa en textos y en textos extensos, y más en el área nuestra, el área pedagógica, filosófica. Directamente es muy difícil que los alumnos, antes de ingresar al instituto, hayan accedido a ese tipo de lectura. Por lo tanto, digamos que al no tener un acercamiento a las temáticas, obviamente les resulta mucho más difícil. La dificultad principal que hay para la lectura de texto académico es la no interpretación de lo que se está leyendo. Es decir, no hay una, digamos, si se puede decir, preparación del sistema o de la comprensión lectora como para que ellos puedan interpretar lo que están leyendo. Leen mecánicamente
sin pensar o razonar o interpretar lo que están leyendo, sobre todo en el caso mío los textos filosóficos. O sea, sería interesante que ellos sepan comprender, ¿no? Y razonar a medida que están leyendo. Generalmente si uno le pide que lea, se niegan a leer o se pasan el libro de mano en mano y por ahí alguien se anima a leer algo, pero no es que, no podemos decir que hace una buena lectura ni tampoco una buena comprensión para poder explicar lo que lee. Bueno, los problemas que nosotros estamos encontrando en el profesorado de nivel inicial es que a la hora de proporcionarle materiales para que ellos lean, no comprenden lo que leen. Es decir, no, si bien se le da guía de lectura, pero ellos no comprenden las consignas que uno le da. Aparte no saben relacionar los contenidos que se desarrollan de las demás materias, digamos, con la que uno le desarrolla. Generalmente se dan por tres cuestiones. La primera es la información que nosotros tenemos que recopilar y procesar, y luego de ahí, a partir de diferentes datos, informes, tenemos nosotros que elaborar el texto. Y es importante que nosotros dominemos la terminología y sepamos de qué estamos hablando o de qué queremos escribir. La segunda tiene que ver más con el modo de estructurar el texto. ¿Qué vamos a decir primero? ¿Qué vamos a decir después? ¿Por qué? Y la última tiene que ver cómo vamos a cerrar ese texto académico, qué conclusión vamos a dar y hasta dónde apuntamos. A la hora de escribir textos me encuentro con las dificultades de quizás se me pide un texto académico, un ensayo, un informe. El problema principal con que me encuentro es a veces no conocer la estructura de esos tipos de textos, las superestructuras, si es formal, si es informal, digamos, eso básicamente la superestructura de los textos. Redactar un texto, por ejemplo, un ensayo, al que tengo que presentar un ensayo, la coherencia, la cohesión, por ejemplo, repetimos muchas palabras, yo por ejemplo repito muchas palabras, veo en mi compañero también los errores de ellos y ellos de mí, y el desarrollo, por ejemplo, en un ensayo repetimos varias veces algunos conectores, por ejemplo el DD o el por o el cómo, el dónde, por ejemplo, nos ubicamos en los textos referidos al lugar, y utilizamos, o sea, no es debido utilizar el dónde cuando está explicando algún desarrollo. Dificultades a la hora de escribir un informe, algún ensayo, inclusive algún trabajo práctico, por ahí uno lo ve como algo tan fácil, pero a la hora de escribir uno se da cuenta si es que tiene conocimiento sobre el tema, si es que conoce sobre eso. Después se da cuenta también que algo siempre nos falta leer, que siempre está bueno leer un poco de todo para tener un conocimiento más acertado, y así también poder expresarse un poco más, escribir más y desenvolverse. Y a la hora de escribir un ensayo lo que nos cuesta es, a la hora de buscar la información, el hecho de tener que ir, cómo hacer para que sea coherente, tenga cohesión, coherencia y que tenga un buen nivel académico. Bueno, respecto a la escritura, yo nuevamente me voy a referir a cómo ingresan nuestros alumnos, y cuando ingresan lo que yo puedo decir de la escritura es que escriben como hablan, que eso es algo que lo hemos visto en las primeras evaluaciones, cuando hacemos el curso introductorio, que les pedimos sus primeras producciones, y generalmente escriben tal como hablan, con las mismas expresiones y digamos, ya tienen dificultades para la expresión oral,
Por lo tanto, en la escritura se ve, digamos, esa expresión, pero digamos con la gravedad que esto queda plasmado en la escritura, ¿no? Y bueno, transformar eso para que puedan desde allí poder producir textos académicos y lleva mucho tiempo. Con la experiencia de estos años de trabajar en el nivel superior, me fui dando cuenta, creo que nos fuimos dando cuenta todos los profes, que no basta con darles, porque a veces creemos que sí, que escriban, pero si no trabajamos claramente el tema del proceso de escritura, que escribir no es escribir así nomás, sino que hay que escribir para alguien, para algo, que tenga un sentido, y no solamente para aprobar una materia. Evidentemente es mucho más difícil que ellos tomen conciencia en lo que implica aprender a escribir y escribir textos académicos. Por lo tanto, habría que buscar la manera. O sea, hasta ahora se está viendo talleres que actúan como para cubrir ese vacío, es decir, esa falta de, por allí, de esas carencias que ellos tienen, poder suplir esas carencias cubriendo con cierta formación acelerada o un tiempo como para recuperar los procesos no realizados anteriormente. Pero creería yo que no es suficiente, porque para escribir hay que escribir desde un discurso pedagógico, no es lo mismo que escribir desde un discurso filosófico o desde un discurso de la lingüística. Por lo tanto, deberíamos ver la manera en que cada uno, desde las disciplinas que enseñamos, también trabajar cómo escribirlas o cómo expresarlas de manera que sea entendible para otros a partir de un proceso que ellos pueden hacer de construcción de ideas, porque no es escribir por escribir, sino escribir construyendo ideas, ¿no? Entendible para los otros, pero primero que las entiendan ellos. Con respecto a la escritura, lo que se puede ver es que, en el caso desde el punto de vista de los textos filosóficos, es que les falta escribir con el lenguaje académico, es decir, ellos escriben como piensan. Por lo tanto, redundan en las ideas sin poder profundizar y desarrollar la argumentación de esa idea que ellos están teniendo. Y existe también una incoherencia entre lo que proponen ellos desde la escritura y después lo que ellos quieren decir en la defensa oral de lo escrito. Porque no hay una mecanización o una forma de escribir académicamente. Al escribir se nota que tienen gran dificultad para redactar las oraciones, porque se encuentran textos o oraciones cortadas y desarticuladas con el resto, y además donde irían punto y coma, no las colocan y agarran y escriben un texto sin puntuación, sin coma, y hasta a veces se pueden notar incoherencias verbales, comienzan hablando en plural, terminan hablando en singular. También se notan los errores ortográficos, ¿verdad? Los errores ortográficos son muchísimos, que tienen varias personas, casi generalizados, se puede ver eso en los alumnos del primer año que me toca a mí. Después el resto sí, no sé. Bueno, con respecto al examen para regularizar la materia que se le tomó, también falta de relación de los contenidos, aparte de coherencia, se encuentran también muchos errores ortográficos y no comprenden las consignas adecuadamente.